Muy buenas noches a todos. El tema que hoy vamos a presentar se titula La obsesión, supervención y cura. Vamos a comenzar presentando un párrafo ilustrativo que nos puede ayudar a comprender el tema que nos ocupa hoy. Lo hemos extraído del libro Viña de Luz del Espíritu Emmanuel, mensaje 43 titulado Vosotros por tanto, a través de la psicografía de Francisco Cándido Javier. Dice así: el mundo está lleno de engaños de los hombres abominables que invadieron los dominios de la política, de la ciencia, de la religión y levantaron creaciones chocantes para los espíritus desprevenidos. Se cuentan por millones las almas arrebatadas con ellos a las sorpresas de la muerte y absolutamente desequilibradas en los círculos de la vida espiritual. De la cumbre falsa de sus nociones individualistas se precipitan en despeñaderos pavorosos donde pierden la firmeza y la luz. Este párrafo nos viene a decir que el comportamiento mantenido durante la vida en la tierra, con las creaciones de intereses personales, sigue su curso después de la desencarnación, atormentándonos en la vida espiritual, donde buscamos desesperadamente a mentes débiles con las cuales podamos seguir sintonizados. Antes de destacar el significado de lo que es obsesión, me gustaría presentar una reflexión que considero importante, ya que la mayoría de las personas, cuando se les habla de obsesión y se les explica qué es, lo primero que le viene a la mente es echarle la culpa a esos espíritus que los atormentan. Tal parece que este problema nos viene de forma inmerecida, gratuitamente, como a veces escuchamos. Pero no se plantean lo siguiente: ¿cuáles serían los posibles motivos por los que padezco una obsesión? Hay que recurrir como primer paso a la humildad para esclarecernos, y el segundo paso, dejar de culpar a otros porque la obsesión es un problema nuestro, es la respuesta inevitable del proceder consciente o inconsciente que hemos tenido en algún momento. El tema de la obsesión es complejo y tiene muchos matices, por lo que pretendemos presentarlo de forma general con ejemplos cotidianos para poder comprender su origen o por lo menos aceptarlo mejor. Para ello presento del libro La Génesis de Allan Kardec el capítulo 14, ítem 45, que nos dice así: los malos espíritus pululan en torno de la tierra como consecuencia de la inferioridad moral de sus habitantes. Con esta idea ya tenemos bien claro y definido que la consecuencia de tener obsesiones es producto que nosotros, los que vivimos ahora aquí encarnados, tenemos inferioridad moral. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de aceptar sin ambigüedad lo que somos, pues nuestro comportamiento no ha sido intachable en vidas pasadas. Otra idea importante para poder entender la relación estrecha entre el mundo de los encarnados y desencarnados y la influencia recíproca lo encontramos en el libro de los Espíritus, capítulo 9, en la parte titulada Influencia oculta de los espíritus en nuestros pensamientos y acciones. Aquí tenemos la pregunta 459 que dice: ¿influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones? Y la respuesta es: en este aspecto, su influencia es mayor de la que creéis, porque con frecuencia son ellos quienes os dirigen. ¿Qué es entonces la obsesión? El libro de los medios, en el capítulo 23, titulado De la obsesión, nos dice que la obsesión es el imperio que algunos espíritus saben tomar sobre ciertas personas. Esta palabra es de algún modo un término genérico por el cual se designa esta especie de fenómeno cuyas principales variedades son la obsesión simple, la fascinación y la subyugación. Los espíritus superiores de la codificación nos han presentado y explicado estas tres fases importantes de la obsesión. La verdad que presentado así asusta a primera vista, pero es la realidad. Partiendo de que la influencia de los espíritus es normal para nosotros,
porque convivimos con ellos, no podemos olvidar la programación que él tiene desde su remoto comienzo, donde el libre albedrío juega un papel importante. Por eso, para comprender la obsesión, Manuel Filomeno de Miranda, en su libro En las fronteras de la locura, psicografiado por el médium Divaldo Pereira Franco, al comentar la obsesión simple que permanece en casi todos nosotros, dice así: el fundamento de la vida es el espíritu, en torno de cuya realidad todo gira y se manifiesta. El espíritu, programado por el fatalismo de la evolución hacia el progreso que lo conducirá a la perfección relativa, crece bajo la claridad del amor, normalmente estimulado por el aguijón del sufrimiento, que él se proporciona en razón de su rebeldía, como la insatisfacción, que son las relevantes excrescencias del egoísmo. Al traer el germen de la divina presencia, de donde se origina, adquiere mediante las experiencias que le complace vivir los recursos para progresar, estacionar o retardar el desarrollo de las funciones que le son inherentes, de las cuales no se podrá deshacer por más que lo desee si cae en la alucinación abrasadora de la desdicha en la que se detenga. Vamos a desglosar un poquito este párrafo para destacar 4 puntos importantes, ¿no? El primero es que el espíritu viene programado por un fatalismo de la evolución. Pero el fatalismo es una doctrina que propugna que todo lo que sucede está motivado por las determinaciones ineludibles de un destino que hace inútil cualquier oposición. Fatalismo es sinónimo de desesperanza, desilusión, pesimismo, pero no debemos tomar esta palabra de fatalismo con esos términos, sino el fatalismo como un impulso, como un resorte, como una catapulta que nos lleve a una evolución, que es lo que plantea Manuel Filomeno de Miranda. El segundo punto, que dice que normalmente está estimulado por un aguijón del sufrimiento, que es rebeldía, insatisfacción, egoísmo, que son cosas que traemos nosotros de nuestra evolución desde otros reinos, entrando ya por el reino nominal primitivo. Y recuerdo, y ustedes recordarán también, que hace poco nuestra hermana Carmen Cardona nos hizo una bella exposición aquí sobre el sufrimiento. El otro punto que también podemos comentar es que traemos un germen divino en nosotros. Ese germen divino es el que los espíritus superiores o nuestro guía espiritual, por ejemplo, pues se estimula para que nosotros podamos recibir la orientación de ellos para indicarnos cómo debemos de comportarnos, inspirarnos, etcétera, etcétera. Y el cuarto punto es que traemos recursos para progresar. Todos esos recursos para progresar, como el sufrimiento, la fatalidad, todo eso nos lleva a tener 3 caminos que nosotros podemos escoger en nuestro libre albedrío, que es estacionarnos, es progresar, estacionarnos o retardarnos. Pero como Dios es tan misericordioso, siempre vamos a seguir la evolución porque es lo que Él quiere para todos nosotros. Entonces nosotros preguntamos así: ¿podemos prevenir entonces la obsesión? Sí, después de comprender el valor educativo que tiene. ¿Podemos curarla cuando se instale en nosotros? Sí, depende de su grado y el esfuerzo que hagamos para ello. ¿Cuándo? Es un proceso que en muchos casos y ocasiones requiere un largo camino que se extiende más allá de una existencia. Por eso la filosofía espírita nos presenta en su postulado las 3 ideas fundamentales al conocimiento humano. Son las siguientes: A, ¿quiénes somos nosotros? B, ¿de dónde venimos? C, ¿hacia dónde vamos? Con el fin de encontrar nuestra realidad, buscando una mejor elevación moral, porque ningún intento de resurgimiento moral será eficiente si continuamos ligados a la ignorancia de nosotros mismos. He querido basar este pequeño trabajo tras leer la introducción que hizo el espíritu Manuel Filomeno de Miranda en su libro Entre telones de la obsesión, titulado Examinando la obsesión. Comentamos más arriba
al principio que la obsesión es el dominio que algunos espíritus logran adquirir sobre ciertas personas. Es bueno también saber que este pretendido dominio es siempre practicado por espíritus inferiores porque los espíritus buenos no harían tal cosa. Kardec nos sigue diciendo que la causa de la obsesión varían de acuerdo con el carácter del espíritu. ¿Por qué los espíritus de la codificación puntualizan el carácter del espíritu? Porque a veces se trata de una venganza que ese espíritu toma contra un individuo quien guarda quejas que corresponden a otras existencias. Otras veces no existe otra intención que la de hacer el mal, pues el espíritu, como sufre, pretende que los demás sufran también, encontrando cierta satisfacción en atormentarnos y ver en la víctima la impaciencia que provoca. Es eso justamente lo que el espíritu se propuso y va logrando. Pero si el afectado demuestra paciencia y sabe cómo conducir esta situación, el espíritu termina cansándose y marcha para más tarde, después de un largo periodo, convertirse en un querido amigo. Otras veces, por su ignorancia, al ver en nuestra tela mental las imperfecciones que tenemos, que también son las de ellos, por la ley de atracción y afinidad, somos como un imán para ellos viniendo a nuestro encuentro. Viene entonces la siguiente pregunta. ¿Quién es el obsesor? El obsesor es aquel que causa la obsesión, que importuna. No es un extraño para nosotros, no. Por el contrario, es alguien que gozó de nuestra convivencia, a veces con estrechos lazos afectivos. El obsesor no da tregua al obsesado por acción propia y de otros espíritus que son igualmente dominados por él, mantiene una acción persistente junto al objeto de su perseguido. Durante el sueño, sobre todo, actúa con más intensidad. Los espíritus aconsejan el hábito de la oración al comenzar el día y antes de ir a dormir, para asegurarnos una mejor protección, siendo nuestro guía espiritual la compañía segura de las horas de descanso del cuerpo físico. Es aconsejable también no ver películas violentas ni sensuales para no llevar esas imágenes impregnadas en la mente que nos pueden provocar sintonías perjudiciales durante el sueño reparador. Por eso León Denis nos dice así: la oración es una elevación por encima de las cosas terrenas, una ardiente invocación, un transporte, un batir de alas hacia regiones que no turban los murmullos y las agitaciones del mundo material, y donde el ser obtiene las inspiraciones que le son necesarias. Voy a presentarles una imagen que nos daría la idea de la protección que nos brinda la oración durante el sueño. Sería más o menos esto. Miren ustedes, nosotros estamos ligados a un cordón fluídico o cordón de plata también, que se le llama cuando nosotros nos desprendemos de nuestro cuerpo material para el sueño. Y entonces la persona que tiene ese hábito de la oración se recubre de esa coraza, de esa cápsula que estamos viendo allí, para estar en el mundo espiritual, viajando, ¿no? Normalmente con nuestro guía espiritual. Pero tenemos también aquellos espíritus que hemos convivido con ellos durante mucho tiempo, en otros siglos, en otras existencias, y son espíritus malévolos, ¿no? Aquellos que ya no comparten esas mismas sintonías que nosotros ya estamos adquiriendo con el estudio, por ejemplo, de los conos modales, con el estudio de la doctrina espírita, etc. Y entonces nos atacan, pero la persona que tiene el hábito de oración tiene buenos pensamientos, tiene fe, y esa práctica de la oración le hace irradiar una mente positiva, una fuerza positiva, que es lo que nosotros vemos ahí reflejada en la mente que viene en esa imagen, ¿no? Que sería entonces cómo la irradiación
del centro de fuerza frontal irradia ese pensamiento que nos hace esa cápsula protectora. No obstante, cuando nuestra fe o nuestra preparación en la oración no es lo suficientemente, vamos a decir, potente y tal, pues a veces tenemos esos sueños que muchos de nosotros hemos tenido en algún momento, que de momento despertamos aquí y decimos, caramba, he tenido un sueño terrible, una persecución, algo así, qué raro, ¿qué será eso? Y es verdad, es que hemos tenido esa persecución en el mundo espiritual. Vamos a proseguir entonces para decir que el espíritu es un viajero de la eternidad que lleva los gérmenes kármicos que posibilitan la convivencia con los desafectos del pasado, ofreciendo una nefasta comunión. La obsesión, bajo cualquier modalidad en que se presente, es una enfermedad de largo curso que exige una terapia especializada, de aplicación segura y de resultados que no es posible lograr apresuradamente. Sin embargo, la doctrina espírita, al convocar al hombre al amor y al estudio, prescribe como norma de conducta al evangelio vivo y actuante, que es un noble tratado de higiene mental. Por consiguiente, los tratamientos de la obsesión son complejos, imponiendo una elevada dosis de renuncia y abnegación, que quiere decir generosidad, virtud, desinterés, etc., por parte de quienes lo sufren, como también para los espiritistas que se comprometen a las reuniones serias llamadas de desobsesión. La mayoría de los resultados de los tratamientos de la obsesión dependen del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el mundo acepta de buen agrado, pero sí que resuelvan el problema que tiene. Es normal. Pues que al iniciarse el programa de recuperación, el obsesado debe esforzarse de inmediato por modificar radicalmente su comportamiento, ejercitándose en la práctica de las virtudes cristianas y, principalmente, moralizándose. La moralización del enfermo tiene que tener un carácter prioritario, si consideramos que a través de una renovación íntima bien lograda, el obsesado demuestra a su enemigo del ayer la eficiencia de las directrices que le ofrece como norma para alcanzar la felicidad que ambos desean y necesitan. Es bueno que sepamos que no solo el odio es el factor causal de las obsesiones como podríamos pensar, ni tampoco es en la tierra que se manifiestan los tormentos obsesivos. Nos dice Manuel Filomeno de Miranda que más allá de la sepultura, en las regiones dolorosas y aflictivas de reajustes imperiosos y despertar de conciencias impostergables, se enfrentan muchos verdugos y víctimas, comenzando o dando prosecución a los nefastos banquetes de subyugación psíquica en lucha interminable de exterminio imposible. Hay obsesores vinculados al crimen desde hace milenios, envueltos en estructuras de desesperación poco común, en los que permanecen voluntariamente revistiendo la indumentaria de perseguidores de otros obsesores menos poderosos mentalmente, que persiguiendo son a su vez esclavos de aquellos que se nutren a sus expensas y mandados por fuerzas vigorosas y crueles. Voy a presentar una imagen que ilustra este párrafo. Es una imagen un poco triste, pero es una realidad que hoy nosotros estamos viviendo y conocemos. Sería esto, miren ustedes, un grupo de personas con sus ideas cristalizadas en el mal, en provocar desgracias a su semejante, todo lo contrario de lo que nos enseñó Jesús, y que están, aquí vemos un ejemplo de cómo ellos están influenciados por obsesores del mundo espiritual. Y a la vez, estas personas mayores están obsesando a un niño que debería de estar jugando, aprendiendo los buenos modales, ¿no?
y las nuevas conquistas de una nueva regeneración que está él ahora viviendo, una nueva reencarnación, le están adoctrinando en un ideal completamente antihumano, anticristiano. Y esa es nuestra realidad. Veamos ahora algunos tipos de obsesiones. Aquí vamos a tener obsesión de encarnados sobre encarnados. Tenemos aquí espíritus encarnados que se convierten por irresponsabilidad e invigilancia en obsesores de otros encarnados, estableciendo un consorcio de difícil erradicación y prolongada duración, manifestándose casi siempre en forma de vampirismo inconsciente y pertinaz. 2. Encarnados sobre desencarnados. Son los que se ligan enardecidos mentalmente a los desencarnados, con los que se identifican, tornándose obsesores de ellos, amargándoles y reteniéndolos a los recuerdos de la vida física. Desencarnados a encarnados. Se caracteriza por el dominio de un desencarnado sobre alguien que vive en el plano físico. Ejemplo, obsesión por amor. Este tipo de obsesión, inconsciente o no, son producidas en nombre del amor tiranizante hacia los que aún están encarnados, siendo atormentados por los que partieron en doloroso estado de perturbación y egocentrismo. Esta obsesión por amor la tenemos también entre encarnados que mantienen una alianza mental infeliz y prolongada. La 4. Desencarnados sobre desencarnados. Aquí destacamos que todo espíritu obsesado, encontrándose en el mundo espiritual, es dirigido por otro espíritu obsesor más fuerte. Es lo que conocemos como falanges, ¿no? Que se reúnen allí y tienen, pues, un espíritu obsesor mayor que todos ellos, que los agrupa y son los encargados de obsesar a los espíritus en el plano espiritual. Entonces, digamos así ahora, ¿cómo se presenta la obsesión? Pues siendo una transmisión mental de cerebro a cerebro, la obsesión se revela como un síndrome alarmante que denuncia la presencia de una grave enfermedad de difícil erradicación. Al principio, se manifiesta como una inspiración sutil que luego se torna intempestiva para con el tiempo tornarse en interferencia de la mente obsesora en la mente encarnada, con el vigor que alcanza el clímax en la instalación lamentable. Una idea negativa que se fija es un campo mental que se debilita, dando lugar a otras ideas negativas que vendrán. De la misma forma que las enfermedades orgánicas se manifiestan donde hay privaciones, el campo obsesivo se disloca de la mente hacia la región somática, donde las imperfecciones morales del pasado dejaron marcas profundas en el perispíritu. Dice Manuel Filomeno de Miranda lo siguiente: cuando escuches en la mente una idea torturante que persiste en fijarse, interrumpiendo el curso de tus pensamientos, cuando constates la existencia de una imperiosa y actuante fuerza psíquica interfiriendo en tus procesos mentales, cuando verifiques que tu voluntad va siendo dominada por otra que parece dominar, cuando experimentes creciente inquietud en la intimidad mental sin motivos reales, cuando sientas el impacto del desaliento espiritual en franco desarrollo, cuidado, porque es evidente que te encuentras en imperioso proceso de obsesión pertinaz. Tenemos como resultado entonces ciertas manifestaciones cotidianas en nosotros por falta de vigilancia. Es un campo fértil a la obsesión. Pongamos algunos ejemplos. El tabaquismo. A pesar de las campañas en contra de su consumo que cada año, el 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud y asociados de todo el mundo celebran el Día Mundial sin Tabaco, dedicado a resaltar los riesgos para la salud, este vicio
sigue siendo una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a casi 6 millones de personas al año, de las cuales más de 5 millones son consumidores directos y más de 600.000 son no fumadores expuestos al humo ajeno. Cada 6 segundos aproximadamente muere una persona a causa del tabaco. Nos dice entonces Manuel Filomeno de Miranda lo siguiente: siendo un hábito vicioso, facilita la interferencia de mentes desencarnadas, también enviciadas, que se unen en intercambio obsesivo simple, dando paso a dolorosas desarmonías. Alcoholismo. A pesar de ser necesario para el organismo sujeto a climas fríos, el alcohol en dosis mínimas acelera la digestión, facilitando la diuresis. Vamos a esclarecer que con estas palabras Manuel Filomeno de Miranda no está incitando al alcohol cuando vivimos en países en clima frío, porque él especifica a pie de página en su libro lo siguiente, que algunos médicos consideran innecesario el uso del alcohol aún en los climas fríos. Prosigamos entonces. Sin embargo, por las consecuencias sociomorales que acarrea cuando se convierte en vicio criminal, simple al comienzo y aberrante después, es vehículo de crueles obsesores que brinda a los alcohólatras desencarnados un vampirismo despiadado con consecuentes lesiones en el aparato físico psíquico. La Organización de la Salud informa que cada año mueren en el mundo 3,3 millones de personas debido al consumo nocivo del alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones. Yo voy a presentarles ahora un vídeo muy ilustrativo de cómo un obsesor que convive con nosotros en nuestro hogar, él está allí, nos espera, y cómo él nos invita a beber alcohol, ¿no? Un segundo que lo busque aquí.
Bueno, como ustedes ven, el amigo llegó a su casa con la intención de comerse una fruta y fue invitado por el espíritu obsesor para tomarse una cerveza. Y es así como influyen los espíritus obsesores con nosotros, con los vicios que tenemos. Nosotros les facilitamos ese camino. Vamos a otro aspecto importante también que nos trae obsesión, que es la parte sexual. El sexualismo, siendo la puerta santificante de la vida y altar de la preservación de la especie, es también vehículo de alucinantes manifestaciones de mentes atormentadas en estado de angustia pertinaz. Por su intermedio se sintonizan conciencias desencarnadas en indescriptible aflicción, sumergiéndose en forma violenta en las mentes encarnadas, para permanecer absorbiendo en forma destructora el plasma nervioso, engendrando obsesiones desagradables. El libro Vida y Sexo por el espíritu Emmanuel y Sexo y Destino por el espíritu Andrés Luis, los ambos psicografiado por Francisco Cándido Javier, ilustra muy bien este tema del sexo. Vamos a pasar a otro tema también muy triste de nuestra sociedad, que es el consumo de estupefacientes. Frente a la acción deprimente de ciertas drogas que actúan en los centros nerviosos, se extralimitan los registros de la subconsciencia y resurgen las impresiones del pasado mezcladas a las frustraciones del presente ya acumuladas, realizando una alianza desequilibrante por medio de la cual algunos desencarnados, emocionalmente desesperados, se benefician uniéndose a los atormentados de la tierra, conjugando su locura a la de ellos en una posesión salvaje. La Organización Mundial de la Salud nos informa que 230 millones de personas, o una de cada 20 adultos, se estima que han consumido una droga ilícita al menos una vez en el año 2010. Pasemos a otra parte también, la alienación mental. Siendo todo alienado un ausente conforme lo establece la propia acepción gramatical, la alienación mental comienza muchas veces cuando el espíritu retorna al cuerpo mediante la reencarnación en forma de limitación punitiva o correccional, ligado a acreedores de antaño en marcha inexorable hacia el aniquilamiento de la razón, si no se afirma en las líneas de equilibrio moral. Manuel Filomeno de Miranda amplía aún más el intercambio obsesivo cuando destaca lo siguiente: glotonería, maledicencia, ira, celos, envidia, soberbia, avaricia, miedo, egoísmo son caminos de acceso para mentes desprovistas ya del vínculo somático en tormentosa vigilancia, buscando en la erraticidad sedienta de comensales con los cuales en conexión segura puedan continuar el engañoso banquete del placer fugaz. Hay una enfermedad común para todos nosotros que se exterioriza a través de un órgano que nos martiriza profundamente en nuestro día a día cuando no le damos el correcto uso. El único momento en el que se calma su acción pérfida es cuando estamos durmiendo. Si no tratamos de educarle, se vuelve como una daga hacia nosotros, provocando una obsesión tremenda. Los espíritus superiores de la codificación pusieron un ejemplo muy cotidiano en el libro de los médiuns, capítulo 23, ítem 252. Porque hay muchas personas que se quejan de ser molestadas por los espíritus y a veces no saben por qué. Pero ¿saben a qué órgano yo me estoy refiriendo? Les voy a poner una imagen para que ustedes vean. Ahí está, la lengua. Los espíritus la presentan como un ejemplo notable que puede resultar instructivo para todos nosotros.
Y el relato es el siguiente. Dice así: hacía varios años que unas hermanas eran víctimas de vejaciones muy desagradables. Sus vestidos eran habitualmente dispersados por todos los rincones de la casa e incluso en los techos. Aparecían cortados, rasgados y perforados por más cuidado que pusieran en guardarlos bajo llave. Esas damas, confinadas en una pequeña localidad alejada de la capital, nunca habían oído hablar del espiritismo. La primera idea que se les ocurrió fue naturalmente que eran objetos de bromas de mal gusto. No obstante, la persistencia de estos actos, además de las precauciones que adoptaban para evitarlos, alejó de ellas esa suposición. Mucho tiempo después, a raíz de algunas sugerencias recibidas, pensaron que debían dirigirse a nosotros para averiguar la causa de aquellos perjuicios y, en lo posible, la manera de remediarlos. O sea, ya se redirigieron a la Sociedad Espírita de París que dirigía el codificador Allan Kardec. El espíritu que se ponía de manifiesto por medio de esos actos era evidentemente malévolo. Al evocarlo, se mostró de gran perversidad e inaccesible a los buenos sentimientos, aunque dio la impresión de que la oración ejercía sobre él una influencia saludable. Con todo, al cabo de un periodo de tregua, se reanudaron las vejaciones. Veamos el consejo que al respecto un espíritu superior le dio al codificador. Dice así: él dijo que lo mejor que esas señoras pueden hacer es rogar a sus espíritus protectores que no las abandonen. No puedo darles un consejo más apropiado que proponerles que desciendan hasta el fondo de sus conciencias para confesarse a sí mismas, mediante un examen, si siempre han practicado el amor al prójimo y la caridad. No me refiero a la caridad que consiste en dar y distribuir, sino a la caridad de la lengua, porque lamentablemente esas señoras no saben frenar las suyas, ni demuestran mediante actos piadosos el deseo de liberarse de aquel que los atormenta. Son demasiado inquietas al hablar mal del prójimo, y el espíritu que las obsesiona busca su resarcimiento, pues en vida fue el blanco de las burlas a que ellas lo sometieron. Solo deben buscar en sus recuerdos y pronto descubrirán de quién se trata. No obstante, si consiguen mejorarse, sus ángeles de la guarda se les acercarán y su sola presencia bastará para expulsar al espíritu malévolo. Él se ha apegado a una de ellas en particular, pues a consecuencia de sus actos reprensibles y malos pensamientos, su ángel de la guarda debió alejarse. Lo que ellas necesitan es hacer fervientes oraciones por los que sufren y, en especial, ejercitar las virtudes que Dios impone a cada persona, de acuerdo con su condición. Como alegamos, dice Kardec, que esas palabras nos parecían un poco severas, es normal, ¿no? Y tal vez convenía entonces suavizarlas un poco, ¿no? Para poderlas transmitirle a la persona. Pero el Espíritu agregó radicalmente esto: debo decir lo que digo y del modo en que lo digo, porque las personas en cuestión tienen el hábito de suponer que no hacen daño alguno con la lengua, cuando en realidad lo hacen y mucho. Por esa razón debemos impresionarlas a fin de que sea para ellas una seria advertencia. De esto se desprende una enseñanza muy importante, dice el codificador. Las imperfecciones morales dan motivo a los espíritus obsesores y el medio más seguro de liberarnos de ellos consiste en atraer a los espíritus buenos mediante la práctica del bien. Sin duda, los espíritus buenos tienen más poder que los malos y basta con su voluntad para alejar a estos últimos. No obstante, los buenos solo asisten a quienes los ayudan mediante los esfuerzos que hacen para mejorar.
De lo contrario, se apartan y dejan el terreno libre a los espíritus malos, que de ese modo se convierten en ocasiones en instrumentos de castigo, dado que los buenos les permiten actuar con ese propósito. Kardec dice que existe un sinfín de ejemplos a nuestro alrededor que, analizándolos a la luz de la doctrina espírita, nos traen muchas enseñanzas. Por lo tanto, yo traigo 2 ejemplos para enlazarlo con el tema de la obsesión. Me voy a referir a 2 programas de televisión que se emiten aquí en España, con sus presentadores, colaboradores, y expondré una estadística de ausencia del día 10 de octubre del 2014, o sea, de este mes, hace unos días. He escogido la cadena de televisión Telecinco con sus programas Sálvame Diario y Sálvame de Luz. Los presentadores son estos 2 chicos muy majos ellos. Él se llama Jorge Javier Vázquez, ella se llama María Paz Padilla, y estos son sus colaboradores que están todos los días de la semana, de lunes a viernes, haciendo este programa. Este programa se caracteriza por hablar de las personas, qué hace este, qué hace el otro, con quién salió este, cómo vive aquel, quién me dijeron de este, un chisme del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver la estadística que tiene este programa. Miren ustedes, el Sálvame Diario tiene una duración de 4 horas, 3 minutos, 42 segundos. Y durante esas 4 horas hay 1.948.000 personas bebiendo de esta información. Eso es todos los días. Pero el viernes tenemos esta audiencia que es la que yo estoy presentando, y después, a las 22 horas, hay otra vez ese programa que tiene una duración de 4 horas, 23 minutos, 35 segundos, que se titula Sálvame de Luz. Y entonces, en esa audiencia tenemos 2.452.000 personas conectadas a ese tipo de información. Fíjense qué cosa tan interesante, ¿no? Bueno, después de ver estas estadísticas, ¿cómo no vamos a tener espíritus obsesores a nuestro alrededor cuando nos alimentamos psíquicamente dedicándoles horas a este tipo de sintonía tan perjudicial que nada nos aporta a la vida? Haciendo referencia nuevamente al ítem 232 del libro de los medios, él nos dice lo siguiente: todas las veces que los hombres se reúnen, tienen con ellos a una asamblea oculta que simpatiza con sus cualidades o extravagancias, y esto haciendo abstracción de todo pensamiento de evocación. Quiere decir este ítem que cuando nosotros vemos la televisión nunca lo hacemos solo, siempre lo hacemos con otra persona, ¿no? Es lo normal dentro de nuestros hogares. Y entonces, sin estar pretendiendo evocar espíritus ni nada por el estilo, el simple hecho de estar viendo este programa en unión a otra persona, ya estamos haciendo una reunión, y allí están junto con nosotros esa asamblea oculta de simpatizantes, que nos invitan a fijarnos en cómo dice aquel, lo que dice el otro, de la manera que critican, etcétera, etcétera. Y esa es la convivencia que nosotros tenemos con el mundo espiritual sin nosotros ser conscientes de que eso existe. Si las personas que ven todo este programa, por ejemplo, en este horario, que hay más de 2 millones, casi 2 millones y medio de personas, supieran esto, y se emplearan este tiempo en algo más productivo, tuviéramos menos problemas de obsesiones. Vamos a proseguir entonces, porque voy a traer otro ejemplo, que es el segundo ejemplo al que me refería, que son las obsesiones en los espíritas por incumplimiento de sus deberes. Todos ya sabemos
que en el mundo espiritual es nuestra verdadera casa, que ahí nos preparamos en la erraticidad durante cierto tiempo para reencarnar y venir a rectificar en la tierra nuestros desajustes morales de otras vidas. Estando aquí, encontramos en nuestras familias a los grandes adversarios del ayer que por ley divina compartimos el mismo techo. Ellos son nuestros padres, hermanos, abuelos, esposas, hijos, nietos, primos, toda la familia. Comienza entonces nuestro plan reencarnatorio ayudado por nuestro guía espiritual, encontrándonos aquí con un nuevo cuerpo material, sin que olvidemos que amigos queridos también dieron su contribución en auxiliarnos en este proceso. Pasan los años y se impone a nosotros estar muy atentos para no fracasar en esa tarea difícil pero meritoria que si logramos cumplir medianamente bien, y sería el mejor propósito o el propósito que tenemos, nos daría merecimientos en nuestra evolución imparable, siendo merecedores para mayores compromisos. El libro Los mensajeros espirituales de El Espíritu Andrés Luis, psicografiado por Francisco Cándido Javier, nos presenta obsesiones en los espiritistas por el incumplimiento a las tareas programadas en el mundo espiritual. El caso de Octavio es muy interesante para tenerlo aquí. Octavio es un señor que aparentaba unos 40 años, preparado en la colonia espiritual Nuestro Hogar para el trabajo mediúnico. Una vez reencarnado en la tierra, no obtuvo títulos oficiales de competencia, pero disponía de una considerable cultura evangélica, que para la vida eterna es de mayor importancia que la cultura intelectual simplemente considerada. Él le cuenta a Andrés Luis que después de haber venido muchas veces a la tierra y contraer muchas deudas, fue recibido en la colonia Nuestro Hogar por hermanos muy abnegados. Él se preparó durante 30 años consecutivos para volver a la tierra con tarea mediúnica, deseando saldar las cuentas de pasadas existencias y elevarse un poco. El Ministerio de Comunicación lo favoreció con todas las facilidades, entre ellas 6 entidades amistosas emplearon los mayores beneficios para su éxito. En víspera de reencarnar, técnicos del Departamento de Auxilio le acompañaron a la Tierra, entregándole un cuerpo rigurosamente sano. En su programa reencarnatorio pesaba la tarea sublime del trabajo relevante en la tarea de consolidar criaturas, formando parte de una falange de colaboradores encarnados en Brasil que también iban a dar su vida y sus esfuerzos atendiendo a otros hermanos ignorantes, perturbados y desdichados. El matrimonio no formaba parte de ese programa reencarnatorio de Octavio, no porque el casamiento pueda contraponerse con el ejercicio de la mediunidad, sino porque su caso en particular así lo requería. No obstante, al estar soltero, debería recibir a los 20 años a los 6 amigos que tanto trabajaron por él en la colonia Nuestro Hogar, los cuales llegarían a su círculo como huérfanos. También quedó establecido en este programa reencarnatorio que sus actividades nuevas comenzarían con mucho sacrificio para que las posibles manifestaciones de cariño no debilitaran las fibras de sus realizaciones y para que no esclavizase sus tareas a situaciones caprichosas del mundo. Más tarde, con el correr de los años, la actividad edificante le enviaría desde Nuestro Hogar socorros materiales cada vez mayores a medida que fuera testimoniando renuncia a sí mismo, desprendiéndose de las posesiones efímeras y mostrar desinterés por remuneración de los sentidos, de manera de identificar progresivamente la siembra del amor depositada en sus manos. Los bienhechores de Nuestro Hogar lo ubicaron en una casa con una madre
espiritista cristiana, desde joven. A pesar de las tendencias materialistas de su padre, que sin embargo era un hombre de bien. A los 13 años de edad, Octavio quedó huérfano de madre y a los 15 comenzó para él los primeros llamados de la esfera superior, o sea, comenzó a florecer la mediunidad. En esa época, su padre se casó nuevamente y a pesar de la bondad y cooperación que la madrastra le ofrecía, él se colocaba en falsa superioridad con respecto a ella. Su madre, desde el plano espiritual, le dirigía llamados sagrados a su corazón. Los padres entonces lo condujeron a un grupo espírita de excelente orientación doctrinaria, donde sus facultades podrían ser puestas al servicio de los necesitados y sufridores. Sin embargo, le faltaban las cualidades de trabajador y compañero fiel. Se negaba a las orientaciones espirituales y tenía acentuada tendencia a la crítica de los actos ajenos, que lo impulsaban a un desagradable estancamiento. Los beneméritos, amigos del mundo invisible, lo estimulaban al servicio, pero él dudaba de ellos con su enfermiza vanidad. Y como los llamados sagrados prosiguieron, Octavio los interpretó como alucinaciones y ocurrió que él fue a entrevistarse con un médico que le aconsejó experiencias sexuales. Había llegado a la edad de 19 años y se entregó al abuso de esas facultades sublimes. Deseaba entonces conciliar a la fuerza el placer delictuoso y el deber espiritual, alejándose cada vez más de las enseñanzas evangélicas que los amigos desde esferas superiores le suministraran. Teniendo más de 20 años, su padre murió. Con este triste suceso, quedaban entonces en la orfandad 6 criaturas desvalidas, porque su madrastra, al casarse con su padre, tuvo 3 niños. En vano, la pobre viuda le imploró socorro. Nunca se dignó a aceptar los compromisos redentores que le estaban destinados. Después de 8 años de viudez, su desventurada madrastra fue confinada en un leprosario. Octavio se apartó entonces de los pequeños huérfanos horrorizado. Los abandonó definitivamente, sin reflexionar que lanzaba a sus acreedores generosos de la colonia Nuestro Hogar a un destino incierto. Inmediatamente después cometió una acción poco digna y fue obligado a casarse. Pero aún así persistían los llamados desde lo invisible, revelándole la inagotable misericordia del Altísimo. Sin embargo, a medida que olvidaba sus deberes, toda tentativa de realización espiritual les resultaba difícil y continuó la tragedia que él mismo creó para su tormento. La esposa a la que se había ligado tan solo por apetitos inconfesables era una criatura muy inferior a su condición espiritual y atrajo a una entidad monstruosa relacionada con ella, convirtiéndose en su hijo. Octavio concluye diciéndole a Andrés Luis que echó a la calle a 6 cariñosos niños que con su convivencia le hubieran garantizado en forma decisiva su seguridad moral, encontrándose ahora en débitos con ellos, pues hubiera significado para él un rescate agradable como también una garantía de triunfo al presentarle sus servicios de asistencia, preservándolo de liviandades y vacilaciones, porque al encontrarse luchando por la subsistencia de ellos, le evitaría ceder a sugestiones inferiores en los dominios del sexo y de las ambiciones desenfrenadas en que cayó. La compañera y su hijo, según Octavio, le pareció que se encargaron de la venganza, pues ambos
lo atormentaron hasta el fin de su existencia. Él entonces regresó a la colonia espiritual, habiendo cumplido solamente 40 años de edad, corroído por la sífilis y el alcohol y los disgustos, sin haber hecho nada para el futuro eterno, sin construir nada en el terreno del bien. El caso de Octavio es un caso para analizar, es un claro ejemplo, ¿no?, de la invigilancia, complicando su programa reencarnatorio. En este encuentro que él tiene con Andrés Luis, en el mundo espiritual, en la columna de Nuestro Hogar, él, cuando le va a narrar todo esto a Andrés Luis, él se encuentra mal, incluso se encuentra con la mente cristalizada, lloroso, y sentía perturbaciones en el momento de narrar. Era la obsesión que le había conquistado con esa actuación en esa última reencarnación. Hay una teología recomendada por el codificador que refleja la acción, la oración y la vigilancia preconizada por Jesús. Allan Kardec nos exhortó a ellas presentándola de la siguiente manera. 1. Trabajo. Es de una eficiencia nada común. Es de una eficiencia nada común, porque el trabajo edificante es un mecanismo de oración trascendental y la mente que trabaja se sitúa a la defensiva. La segunda es solidaridad. Es como una usina que produce fuerza positiva de amor, y como el amor es causa motriz del universo, aquel que se vincula al proceso de la solidaridad sintoniza con los instructores del orden que dirigen el orden. La tercera ley es la tolerancia, que es la manifestación de ese amor en forma de piedad edificante. Se transforma en coraza de luz, vigorosa y maleable, capaz de destruir los dardos del odio pertinaz o los proyectiles del deseo desordenado, por cuanto en la tolerancia fraterna se anulan las vibraciones negativas de esta o aquella procedencia. Nos dice Manuel Filomeno de Miranda en esta introducción que mientras el hombre descuida la preservación del patrimonio divino dentro de sí mismo, los verdugos de la paz rodean su residencia carnal, amenazando su felicidad. Todos nacemos para liberarnos del pasado culpable en cuya empresa fracasamos. Y como la deuda se nutre del deudor, mientras no nos liberemos del compromiso, permaneceremos retenidos en la retaguardia. Es por ese motivo que el apóstol Pablo nos advierte con respecto a la nube que nos acompaña, revelándonos la continua compañía de los enemigos desencarnados. La terapia espírita despierta al enfermo hacia la responsabilidad, invitándolo a un autoanálisis honesto, en forma tal que él puede romper definitivamente con sus imperfecciones, reformulando propósitos de salud y sumergiéndose en los ríos claros de la meditación para proseguir renovado la marcha constante. Si perteneciendo nosotros a un centro espírita queremos dar nuestra contribución positiva al respecto de la obsesión, sigamos entonces estas palabras de Manuel Filomeno de Miranda. Él nos dice así: analizando cómo valorarías ese auxilio, piensa en los que están en esa situación y no pierda más tiempo en discusiones improductivas o en disculpas injustificadas. Y nos sigue aconsejando: en cualquier operación socorrista a que seas llamado, observa la disposición moral de tu propio espíritu y ora, elevándote a Jesús para pedirle que puedas contar con la asistencia de los espíritus puros, por medio de los cuales solamente así podrás ofrecer algo en favor de unos y otros, obsesores y obsesados. Toda víctima de hoy es verdugo de ayer, ocupando el lugar que les corresponde en el concierto cósmico. De ese modo, examina y sondea tu mundo íntimo constante para que no te sorprendas de un momento para otro
con la mente en desalineo, atendiendo a las solicitudes de los desencarnados que te siguen desde ayer, perturbados e infelices, procurando, enloquecidos, hacer justicia con las propias manos, transformados en verdugos de tu serenidad. Trabaja en el bien con esfuerzo y perseverancia para que tu ejemplo y tu lucha cancelen la deuda, liberándote de la dura prueba antes de que debas caminar afligido por la senda dolorosa y purificadora. Felizmente, hoy reverenciamos en la tierra al espiritismo con Jesús, verdadera fuente de ideas nobles y superiores que liberan al espíritu y lo conducen hacia las verdaderas causas en las que deben recibir sus legítimos intereses, haciendo que la duda desaparezca en lo que respecta a la vida verdadera y trabajando en el egoísmo, que es el factor infeliz de casi todos los males que afligen a la humanidad. Si alguien cae en el error, que se levante del equívoco y recomience el trabajo de la propia dignificación, porque el error representa una lección que no puede considerarse castigo, sino una oportunidad de ennoblecimiento que nos permite la reparación o el resarcimiento. En cualquier circunstancia corresponde al noble ejercicio de la mediunidad bajo la égida de Jesús y a la sublime labor desarrollada en las sesiones serias de desobsesión, el indeclinable menester de auxiliar a los que padecen de obsesión, en el sentido de modificar las expresiones de dolor y angustia que están en vigencia en la tierra atormentada de nuestros días, porque nosotros somos cooperadores de Dios, como decía el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Y concluyo esta exposición presentando este pensamiento también de Manuel Filomeno de Miranda, tan bello, sobre la mediunidad, diciendo que la mediunidad indudablemente se convierte en senda luminosa por donde transitan aquellos que la respetan y ennoblecen. Muchas gracias a todos, mucha paz con Jesús y hasta la próxima.